Señor, gracias porque nos das el día de hoy la oportunidad de acercarnos ante ti, ante tu trono. Tu palabra nos dice que podemos acercarnos y interceder por aquellos hermanos que están pasando un momento en su salud complicado, producto del COVID o por alguna otra razón, Señor. Tenemos un cuerpo que se duele, que se desgasta. Tú, Señor, estuviste entre nosotros, conoces, te acuerdas lo que es ser polvo. Yo te ruego que escuches a tu iglesia interceder por nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos, aquellos que están en hospitales o en casa. Pon tu mano, Señor, escucha las oraciones de tus hijos. Y sabemos que el tratamiento que sea es inútil si tú no extiendes tu mano, Señor. Tú eres el que da la vida y la salud. Así que apelamos a ti para que tú hagas conforme a tu propósito, Señor, que utilices los tratamientos que se están poniendo, pues tu mano es poderosa para usar incluso el placebo y producir sanidad a partir de ahí. También te queremos rogar por este tiempo en la palabra, que tú en tu misericordia nos hables y nos enseñes lo que tú hayas establecido para el día de hoy, que nos des un corazón que pueda ser abierto y recibir tu palabra como una semilla y que haya mucho fruto que abunde para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Obviamente esta carta es posterior a la que acabamos de estudiar, que es Primera de Tesalonicenses, pero déjame de todos modos hacer un pequeñísimo resumen de qué estamos hablando cuando hablamos de los tesalonicenses. Tesalónica era una ciudad que estaba al norte de Grecia, en la parte de Macedonia. Esta ciudad, Pablo llega a esta ciudad en su segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero de Pablo, él había comenzado con Pablo y Silas, y a la mitad se suma un joven que se llamaba Timoteo. Ahí en Listra, este joven Timoteo se suma al equipo misionero, están yendo a predicar el evangelio. Y no se nos dice exactamente cómo, pero el Espíritu les impide ir a unos lugares donde ellos querían ir, hacia el sur, probablemente a la ciudad de Éfeso, y luego al norte hacia Bitinia y el Ponto, y no pueden ir, y terminan en la ciudad de Troas. En la ciudad de Troas se une al equipo una persona más, es un doctor, un médico, Lucas, se une al equipo, y ahora son 4, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, y juntos reciben este llamado de Dios de entrar a Europa. Y cruzan el estrecho de los Dardanelos, llegan a Macedonia, están en Filipos predican, pero después hay un problema porque Pablo libera a una chica que tenía un problema con un espíritu inmundo, y eso provoca que los amos de esta muchacha que la explotaban, pues metan a Pablo y a Silas a la cárcel. Luego salen de la cárcel, se tienen que ir y llegan a Tesalónica. Ese es el contexto en el que llegan a Tesalónica. Llegan después de haber, todavía Pablo tal vez lleva las cicatrices y los dolores, y llega así a Tesalónica. Por 3 semanas Pablo va a predicar en la sinagoga ahí. Tal vez estuvo más tiempo, pero 3 sábados estuvo predicando ahí. Y después de estos 3 sábados, algunos han creído en el evangelio, pero otros no. Y no solo no han creído, sino que reúnen una turba, un montón de gente, para expulsar a Pablo. No lo encuentran a Jasón, y luego hay que pagar una fianza para que Jasón salga de la cárcel, y Pablo entonces se va a Berea. Los que no querían a Pablo en Tesalónica van hasta Berea para también ahí armar una turba y expulsar a Pablo de Berea. Entonces Pablo en barco llega a Atenas. En Atenas se preocupa porque pues la persecución y el ambiente no está muy fácil, y se preocupa que los creyentes de Tesalónica estén pues inquietos o incluso hayan abandonado la fe por temor a la presión social, y envía a Timoteo para que vaya y averigüe cómo están. Mientras tanto él va a Corinto, y ya en Corinto Timoteo regresa con la noticia de que pues sí, las cosas están muy mal, la persecución está muy fuerte, pero los tesalonicenses están firmes en la fe. Y Pablo entonces escribe Primera de Tesalonicenses para alentarles a que perseveren en esa fe y para contestar algunas preguntas, porque probablemente le habían preguntado: Pablo,
tú dices que Jesús ya va a venir y va a instaurar su reino, pero mi tío, mi abuelo, mi papá, alguien ya falleció. ¿Se perdió el reino de Cristo? Y como vimos hace algunas semanas, Pablo les dice, no, 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 no. Los que murieron en Cristo, así como Cristo murió y resucitó, así van a resucitar y así van a venir con Él. Entonces no se perdieron el reino, simplemente están con el Señor, pero cuando el Señor Jesús regrese, los que estén muertos resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos arrebatados a las nubes. Y básicamente eso fue lo que les explicó en la primera carta. Han pasado alrededor de 6 meses, no hay manera de saber cuánto tiempo exactamente. Se estima 6 meses porque sería lo lógico, más o menos. Pero entre 6 meses y un año ha pasado y ahora Pablo escribe una segunda carta. Y esta segunda carta tiene un propósito: aclarar algunas cosas que se habían malinterpretado, como por ejemplo la idea de que el Señor ya viene, por tanto no hay que hacer nada. Pues si ya viene, pues ¿para qué trabajo? Había gente que ya había mostrado signos de pereza en la primera carta. Si tú recuerdas, Pablo ya les empieza a decir, aguas, no sean perezosos. Bueno, en esta carta lo va a decir con mucha más fuerza. Incluso va a decir, el que no quiera trabajar, que no coma. Pero por otro lado también hay otro problema. Han llegado cartas a Tesalónica como si fueran cartas de Pablo. Cartas pirata, cartas espurias que no escribió Pablo, pero que pareciera, alguien dice, miren, esta carta la trajo Pablo, yo la encontré y en esta carta, en estas cartas había enseñanzas como que el Señor Jesús en realidad ya había venido, como si Pablo hubiera escrito una carta. Oigan, tesalonicenses, pues les cuento que ya vino el Señor Jesús, ya estamos en las nubes y ustedes se quedaron, así que buena suerte. Y Pablo entonces va a escribir esta segunda carta también para decirles, ojo, que nadie los mueva de su manera de pensar con carta como si fuera mía. Mi carta tiene siempre mi firma. Entonces revisa que no te estén dando gato por liebre. Entonces esos son los dos principales motivos por los cuales Pablo escribe. Uno, aclarar algunos asuntos, sobre todo con el regreso de nuestro Señor. Y en segundo lugar, aclararles la doctrina que había estado infiltrándose y que no tenía nada que ver con el sano evangelio que Pablo predicaba. Y capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, Silvano es Silas, es otro nombre, es un nombre un poco más formal, es como decirle, no sé, Charlie y Carlos, ¿no? Una cosa así, o Quique a Enrique o algo así. Entonces Silvano es un poquito más formal que Silas, pero es el mismo personaje. Pablo, Silvano o Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Decíamos cuando estudiábamos la primera carta que Pablo tiene en mente siempre que cada uno de nosotros tiene 2 códigos postales. Uno, donde vives, tal cual, en Querétaro, en donde sea que vivas. Ese es un primer código postal que tú tienes. Pero hay uno segundo, que es, dice Pablo, son tesalonicenses, están en Tesalónica, pero el segundo código postal dice, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. No solo nos define nuestra identidad cultural del lugar donde vivimos, sino nos define, permíteme decirlo así, nuestra identidad cultural de estar en el Padre. Pablo les dice a los corintios, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces Pablo reconoce esto en los tesalonicenses. Sí están en Tesalónica, pero también están en Cristo, también están en el Padre. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo en este saludo lo que pide para los tesalonicenses no es mucho éxito o no sé, mucha salud, que no es malo, pero lo que pide es gracia y paz. Porque todos necesitamos esas 2 cosas por encima de todo lo demás. Gracia de Dios y paz de Dios. Verso 3, y aquí Pablo empieza ya con el tema en sí mismo de lo que quiere comenzar a tratar. Y creo que si tú has estado pasando por momentos difíciles,
ya sea por presiones externas o por luchas internas contra ti mismo, ¿no? O cosas que estás viviendo. Creo que el día de hoy Dios puede traerte una nueva o recordarte una perspectiva para ver los problemas, las persecuciones, las tribulaciones. Dice en el verso 3: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Esto que voy a decir es una especulación, pero pareciera que en la primera carta Pablo da muchos elogios a los tesalonicenses. ¿Te acuerdas? Les da muchos elogios. Su fe está creciendo, tienen una obra de fe, tienen amor, tienen obras, o sea, les hace muchos elogios. Y pareciera que los tesalonicenses le dijeron: ay, Pablo, o sea, nos sonrojas, ¿cómo crees? Estamos bien chafas. Los filipenses, esos sí están bien padres, nosotros estamos bien chafas. Parece que le dijeron algo así, como un acto de humildad, que Pablo les responde diciendo: no, debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es digno, como es apropiado. O sea, no es solo que tengo ganas de dar gracias por ustedes, es que es una necesidad, es como una deuda de Pablo el dar gracias a Dios por los tesalonicenses. Y yo lo entiendo, y tal vez tú. Yo creo que todos tenemos a alguien por quien tú dices: Señor, yo tengo que darte gracias por la vida de mi esposa, por la vida de mis hijos, por la vida de mi vecino, de no sé, quien sea. Pero no solamente es: ay, sí, qué bien, sino que te sientes como que es que tengo que dar gracias, es que es apropiado dar gracias por esta persona. Ahora, las razones por las que Pablo da gracias por los tesalonicenses están a partir de esta segunda parte del versículo 3. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pablo dice: tengo que dar gracias por ustedes porque su fe va creciendo y su amor abunda más y más y más y más. Dos cosas que creo en este versículo podemos encontrar. La primera: qué gozo cuando la fe de alguien va creciendo. Yo tengo el privilegio de conocer personas que acaban de llegar a la iglesia, que te das cuenta, ¿no? Cuando le dices: vamos por favor, vamos a la carta a los hebreos, y ahí están mirando a la persona de al lado para ver si es de la mitad para atrás o de la mitad para adelante. No saben ni manejar su Biblia, están empezando, y es bien bonito ver esa dulce ignorancia, digamos, ¿no? Porque están empezando, están aprendiendo a gatear, y después de un tiempo ya conocen la palabra, ya citan la Biblia, ya incluso después están discipulando a otras personas. Es bien bonito ver crecer hacia la gente. Y Pablo dice: me da tanto gozo verlos que su fe va creciendo. Por otro lado, también creo que no hay dolor tan profundo como cuando ves a personas que estaban caminando bien y empiezan a dejar de caminar, y ahora están parados, y ahora están sentados en lugares de escarnecedores y escuchando consejos de malos. Esta semana vi esas veces que en el Facebook te aparece una noticia de alguien que no veías hace tiempo. Un alumno estudió en el Instituto Bíblico, se graduó del Instituto Bíblico, y verlo en un antro gay bailando y fue para mí así tan doloroso. O sea, como, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Y no tenemos respuestas. El Señor tiene un plan y el Señor tiene un propósito y el Señor tiene el control de todo. Ese es nuestro consuelo y esa es nuestra esperanza. Pero no podemos quedar indiferentes al crecimiento de los demás. O sea, si te da lo mismo la vida de los demás, hay un problema. Porque dice que Pablo está feliz por su crecimiento y por el amor que se dan unos por otros. Y Pablo está dando gracias por eso, porque los ama. Si la vida de los demás te es indiferente, necesitas regresar a mirar a Jesús a los ojos. No podemos, la Biblia habla del cristiano como alguien que ama. No solo que se lleva bien. Mira, yo no me meto con nadie, tú no te metes conmigo. La Biblia no nos manda a ser indiferentes unos con otros. La Biblia nos manda a amarnos unos a otros. Esa es la única marca que Cristo dijo que tendría el discípulo.
El discípulo de Cristo no se identifica por el lenguaje que utiliza, aunque cuenta, pero no esa es la marca, por la ropa que usa o por la música que escucha, sino dice porque se aman unos a otros. Por otro lado, dice el amor de todos y cada uno de vosotros que abunda para con los demás. Acompáñame a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. 4:9 de primera de Tesalonicenses dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero, o sea, ustedes ya saben amar, lo tienen ahí a flor de piel, lo hacen. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. En la primera carta Pablo les había dicho: yo sé que están amando y eso es bueno, pero ¿saben qué? Nunca es suficiente. Yo quiero que abunden más y más y más. Ahora, cuando escribe la segunda carta a los tesalonicenses, lo que dice es: veo que su fe va creciendo y que su amor abunda cada uno más y más y más. A mí me pasa, ok, tal vez te pasa a ti, pero no te quiero meter en mis miserias, ok. A mí me pasa a menudo que me enfoco tanto en algo que estoy orando y que Dios todavía no ha contestado, que casi estoy despreciando las muchas oraciones que Dios ya contestó. Pablo pidió que su amor crezca. 6 meses después, el resultado es que su amor está creciendo. Y Dios ya contestó eso. Y si tú batallas como yo, en que a veces te enfocas en: ay, Señor, ¿cuándo vas a hacer? ¿Cuándo vas a hacer? Hay muchas otras cosas que Dios ya está haciendo y puedes confiar en eso. Que las cosas que por su sabiduría y por su tiempo y sus planes Dios no ha hecho todavía, no te distraigan de poder dar gracias a Dios por las muchas cosas que Él ya hizo. Pablo me encanta que está enfocado en esto, que están creciendo y se aman unos a otros, cada uno, dice verso 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Dicho de otra manera, Pablo dice: ¿saben qué? Yo los presumo por donde sea que vaya. Me encanta presumirlos, porque ustedes están se ha hecho tan conocido el amor que donde vaya yo les digo: sí, son mis amigos los tesalonicenses, sí, son cuates míos. Pablo los presume por ese amor tan grande que tiene. Ahora, versículo 4, la segunda parte dice: por vuestra paciencia. Eso puedes traducirlo como perseverancia. La paciencia en la Biblia no es algo pasivo. Algo cuando vas al dentista o al doctor, ¿no? Te sientas a esperar y agarras una revista de hace 6 años, ¿no? Estás hojeando del teléfono, no estás haciendo nada, ¿no? Estás matando el tiempo, no estás realmente haciendo nada. Bueno, en la Biblia la paciencia no es no hacer nada. La paciencia tiene que ver con perseverar, mantenerte. Dice: por vuestra paciencia y fe. La palabra fe es, también la pueden traducir algunas Biblias como fidelidad. O sea, lo que ellos han tenido es perseverancia y fidelidad en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ok, como lo leímos así cortado de a cachitos, se pierde un poco la idea. Déjame leerte desde el versículo 3 hasta el versículo 4, todo de manera corrida para que podamos entender el sentido de lo que Pablo está diciendo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Sabes qué está Pablo mencionando acá? Que las tribulaciones y las pruebas, las persecuciones que están viviendo, que les permiten desarrollar perseverancia, ¿no? Paciencia y fe, eso es lo que ha hecho que abunde el amor y que abunde y crezcan en su fe.
A veces pensamos que los momentos difíciles son momentos de donde hay que correr. Y sí, a nadie le gusta vivir un momento difícil. Pero hay otras veces en que en vez de correr necesitas perseverar y ser fiel y mantenerte. Porque eso es lo que va a permitir que tu fe crezca y que tu amor se desarrolle. Porque es en los momentos adversos en que, ¿cómo sabes que la bolsa de aire, ¿no?, de tu coche, cómo sabes que sí funciona? Solo cuando hubo un choque y se tuvo que activar. ¿Cómo sabes que tu fe es genuina y es verdadera? Solo cuando es lo único que te queda para aferrar, de decir, pues el Señor dijo que está conmigo. No lo veo, no lo siento, pero lo sé. Porque Dios no miente. Porque Él es fiel. Entonces mi fe está siendo exhibida como verdadera. Pablo lo que les está diciendo es, sí, están pasando momentos difíciles, pero hay cosas que se están produciendo. Y no solo eso, sino además esa actitud de fe y de perseverancia que tienen es lo que yo presumo con los demás. Ahora, fíjate el versículo 5. Esto, no las tribulaciones, sino la paciencia y la fe, esto es la demostración del justo juicio de Dios. Y esta frase es como difícil de entender. ¿Cómo puede ser el justo juicio de Dios que yo esté pasando por pruebas? Es que espérate, no dice el justo castigo de Dios. Las pruebas no son el castigo de Dios. Algunas cosas que pasamos sí son resultado de nuestro pecado, ¿no? No es el castigo por nuestro pecado, porque la paga del pecado no es pasarla mal. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Entonces no es como que me enfermé, Dios está castigándome por mi pecado. No, probablemente no. Tal vez es la consecuencia de algún pecado, pero no es eso no estás pagando tu pecado, es solamente una consecuencia. Entonces no dice que esto es un castigo del juicio de Dios, sino que Dios está exhibiendo el justo juicio de Dios. Déjame leerte, hay un comentarista bíblico, se llama William Barclay, y es un erudito en griego. Este hombre era un especialista en griego, tiene un comentario de todo el Nuevo Testamento, tiene un diccionario, era un erudito. Y él traduce este pasaje hablando de las aflicciones, las tribulaciones, son sin duda una prueba positiva de que el juicio de Dios era correcto en cuanto a que debieron ser considerados dignos del reino de Dios, por cuya causa estáis sufriendo. O sea, el que en medio de la prueba tú tengas fe y paciencia es una demostración de que el juicio de Dios es correcto. Déjame ponerlo de otra manera. En el momento en el que comenzaste a caminar con Cristo, automáticamente estás caminando contra el mundo y van a venir los problemas. Tal vez en nuestra sociedad occidental no vamos a enfrentar persecuciones como sí hay el día de hoy en ciertas zonas del mundo, incluso en México, en ciertas zonas rurales de México. Si tú eres cristiano, te corren de la comunidad, te quitan tus tierras, etcétera, etcétera. Tal vez aquí en nuestra sociedad urbana no vamos a enfrentar eso, pero algo tiene que haber. No puedes ser cristiano y no pasó nada, sigue tu vida exactamente igual. Si es que eso está pasando así, hay un problema, porque las pruebas son la demostración del justo juicio de Dios. No es que los buscamos, es que así es. Fíjate lo que Pablo les dice en Hechos capítulo 14, Hechos 14, 22. Pablo está regresando de su primer viaje misionero. En su primer viaje misionero en Listra fue apedreado, lo apedrean, lo botan fuera de la ciudad,
pensando que está muerto. Luego él se levanta y comienza el viaje de regreso por las ciudades donde había establecido iglesias a la ida. Y a la vuelta está pues confirmando donde ya hay una iglesia. Y fíjate, Hechos 14, verso 22, dice, confirmando que Pablo regresaba, ¿no? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, mismo lenguaje que estaba usando Pablo hace rato, permanecer en la fe, perseverancia, fidelidad, permanezcan en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No dice que es conveniente, no dice que es opcional, ni siquiera dice que es agradable o bonito, simplemente es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque este mundo es un mundo caído. Pablo le dice a Timoteo, cualquiera que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Otra vez, tal vez en nuestro contexto persecución no es que van a entrar a tu casa, te van a quemar todo y te van a sacar, tal vez no, pero probablemente te van a hacer la vida imposible en el trabajo. Yo conozco ciertos amigos que en su trabajo, sus compañeros, porque sabían que era cristiano, le dejaban pornografía en la mesa, le escondían cosas, solo porque es cristiano. Y es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque si bien la tribulación, la prueba, no produce fe, la fe es por el oír, por la palabra de Dios. No hay otra manera de tener fe. Ver milagros no trae fe, oraciones contestadas no traen fe. Lo que trae fe es la permanencia en la palabra de Dios. Las pruebas no producen fe, pero purifican la fe. Dice Pedro en su primera carta que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y el oro, siendo perecedero, nuestra fe no es perecedera, nuestra fe es para siempre. Pero el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego, así también nuestra fe, para que sea hallada en esperanza y gloria cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces las tribulaciones son necesarias, no porque Dios quiere destruirnos, sino porque Dios quiere purificarnos. Dios quiere fortalecernos. Y Dios conoce todo lo que cada uno de nosotros necesita vivir. Cuando Dios llama a Pablo camino a Damasco, queda ciego, llega hasta Damasco, Pablo está encerrado orando y luego Dios le dice a Ananías, oye Ananías, ve a orar por Pablo. Y tú le dirás, ¿cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Hechos capítulo 9. ¿Cuánto le es necesario? No dice cuánto me es necesario que él padezca. Dios no necesita nada. Pero Pablo sí necesitaba padecer por el nombre de Cristo. ¿Por qué? No lo sé. Y tal vez Pablo tampoco lo sabe, pero con que lo sepa Dios es suficiente. Y cada uno de nosotros necesita ciertos padecimientos en cierto momento para crecer en fe. ¿No es así como funciona con nuestros hijos? ¿Quién no quisiera que su hijo no se cayera nunca al aprender a caminar? Pero ¿qué tiene que aprender? Tiene que aprender a caminar y tiene que caerse. No es que lo azotas, para que aprenda, órale, para que aprenda a levantarse. No haces eso, pero es inevitable. Necesita vivir eso. Y nuestro Padre que nos ama, sabe que dice lo que dijo ahorita, leímos en Hechos 14, 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y los tesalonicenses estaban viviendo eso y estaba produciendo un fruto. Su fe crecía, su amor abundaba. Ahora, verso 5, porque esto no acaba aquí, porque si esto terminara así, sería horrible. ¿Qué esperanza? Ok, entonces desde que soy cristiano me va a ir mal y después de mal me va a ir peor. Pero no acaba ahí. Okay, solo estamos a la mitad del capítulo, déjame continuar. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esto es, dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. No es que
no es que esto me hace digno del reino, pero me muestra que soy digno del reino. Me hace exhibir como un hijo de Dios por el reino que estoy padeciendo. Yo soy extranjero, tengo 20 y pico años viviendo en México. ¿Y sabes qué? Me duelen las injusticias en México. O sea, cuando veo noticias de México, no estoy mirando noticias de otro lugar, aunque no estuviera acá. O sea, mi vida ha sido transformada por México de tal manera que el 2017, cuando hubo el terremoto en Ciudad de México, yo no estaba acá. Es justo ese año pudimos ir a visitar a mis papás a Bolivia en septiembre, y estando allá nos llegó la noticia del terremoto. Y fue muy distinto a la noticia del terremoto del 85, que también estaba en Bolivia, pero allá tembló en México. Órale. O sea, no es que me daba gusto ni mucho menos, pero no me afecta porque no es parte de mí. México ya es parte de mí. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, a través de estos padecimientos ya eres parte del reino. Estos padecimientos revelan que tú eres parte del reino. Ahora, verso 6. También hay un lado B en todo esto. Porque sí, ustedes están siendo atribulados, pero hay alguien que los está atribulando. ¿Qué dice Pablo al respecto? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a dar tribulación al que te atribula? Porque es pecado y todo pecado tiene que ser cubierto. Toda falta tiene que tener su consecuencia y todo pecado necesita ser pagado. Si Dios no hiciera esto, sería un Dios corrupto, que dijera, bueno, ¿sabes qué? Excediste la velocidad, bueno, pásale. Eso Dios no lo puede hacer porque sería corrupción. Él es santo. No puede haber un pecado que no sea cobrado. Y dice que los que están atribulándote van a pagar con tribulación. Y a lo mejor tú dices, pero yo no veo eso. Los que hacen lo malo, más bien yo los veo irse pues cada vez mejor y mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. Ajá, pero es que no está hablando de que va a ser en este tiempo. Este tiempo no es todo lo que hay. De hecho, comparado con la eternidad, este tiempo es, dice el Señor en su palabra, que la vida, toda nuestra vida, es como neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Ayer estaba hablando con mi papá, tuvieron que cambiar unas vigas de la casa y mi papá me decía, es increíble, o sea, estas vigas tienen más de 40 años y no parece tanto. Y yo le dije, pues sí, pues yo tengo en México más de 20, sí, y no parece que fue tanto, y es una vida entera. Y se nos va así, ya está, estamos delante del Señor. Entonces esta vida no es todo lo que hay. Y Dios no está enfocado solo en esta vida. Por supuesto que no espera que, o sea, su anhelo es que podamos vivir esta vida de manera correcta. Pero nuestros ojos están más allá de acá. Dice Pablo, para ellos habrá tribulación y a vosotros, verso 7, que sois atribulados, habrá reposo, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando Él regrese, nosotros encontraremos reposo, pero ellos, verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros reposo, para ellos dice retribución, el pago, la tribulación que cometieron tendrá que ser cobrada. ¿Por qué? Porque dice que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio. La diferencia entre ellos y nosotros no es que nosotros somos mejores,
es que nosotros hemos conocido a Dios. Es la única diferencia, es lo único que nos hace distintos. Nosotros no somos mejores que nadie. La diferencia la hizo Cristo cuando se reveló a nosotros y le conocimos. Ahora, conocerle y luego dice obedecer el evangelio. Qué raro, ¿no? Como Pablo lo presenta. Creo que pocas veces se entiende esto de obedecer el evangelio, pero es así. El evangelio se obedece. Cuando Pablo estaba en Atenas, al final de su sermón, Pablo está predicando y al final dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora, porque está predicándoles ahí a los epicúreos y a los estoicos, todos los filósofos de Atenas, les dice: habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato, pero no es una obligación. Es lo que tú viviste cuando el Espíritu Santo a tu lado te dijo: Ibert, eres un pecador y estás condenado a muerte, arrepiéntete. Fue una respuesta lógica. Entendí: oh, voy a estar condenado por la eternidad, apartado de Dios. Quiero obedecer, quiero arrepentirme, quiero esa vida eterna, quiero el perdón. Y eso es lo que está diciendo Pablo. La diferencia entre ellos y nosotros es que hemos conocido a Dios y hemos obedecido el evangelio. Por eso tendremos reposo. Ellos no han conocido a Dios, no han obedecido el evangelio, y dice ahí: los cuales por eso sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto de eterna perdición es muy fuerte, porque eterna no es muy larga. Hay una doctrina que luego aparece por la iglesia, y a lo mejor alguna vez la has oído, que te dice que tú, o sea, no tú, alguien, ¿no?, fuera de la iglesia va a ir al infierno por unos años, unos siglos, y luego se deshará para desvanecerse en la nada. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que es una perdición eterna, sin tiempo. Para siempre, por toda la eternidad vivirán perdidos. Ahora, el problema del infierno no es el fuego, porque ¿te acuerdas de los amigos de Daniel? Los amigos de Daniel estaban en el fuego y se paseaban. O sea, si yo hubiera estado ahí, y ya estoy paseando en el fuego, pues voy, abro la puerta y me salgo, ¿sí o no? Pero estaban ahí. Es más, Nabucodonosor les dice: oigan, salgan. Si yo hubiera sido uno de sus amigos, hubiera dicho a Nabucodonosor: a ver, pues ven y sácame a la mitad del horno. ¿Por qué se quedaban ahí? Porque ahí estaba el Señor Jesucristo con ellos. O sea, el fuego no es lo peligroso del infierno. ¿Sabes qué es lo que hace que el infierno sea el infierno? Ahí me acaba de decir: excluidos de la presencia del Señor. El Señor es luz. Fuera de su presencia solo hay oscuridad. Y oscuridad no en el sentido de que está oscuro a mis ojos. Es una oscuridad que duele. El Señor es amor. Ahí estará experimentándose lo que sea que no es amor. El Señor es paz, es gozo. Fuera de su presencia es lo que no es paz, lo que no es gozo. Eso es lo que hace el infierno infierno. Estar separados de la presencia del Señor y separados, dice además, de la gloria de su poder. Por el contrario, el cielo no es cielo porque tiene calles de oro y porque tendremos un cuerpo especial, y no. El cielo es cielo por dos razones: la presencia del Señor y la gloria de su poder. Verso 10. Esto será, dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. El día que el Señor Jesús regrese, cumplirá algo que anhelamos. ¿Quién no quiere glorificar a Dios? Yo quiero, todos queremos glorificar a Dios. Ahora, ¿quién puede glorificarle todo el tiempo? Basta un pequeño impulso para enojarte y ya no estás representando al Señor. ¿Quién sabe qué cosa?
pero ya no es al Señor. Pero un día va a ser constante. No vamos a, dice, será glorificado en sus santos. Y dice después, ser admirado en todos los que creyeron. ¿Te imaginas que la gente va a ver a Dios? Ahí estará cara a cara, estará el trono de Cristo, caminaremos con Él. Pero no solo eso, sino además vamos a poder glorificarle en nosotros y además vas a poder verle y admirarle en los demás. Eso es el cielo. Verso 10 al final, entre paréntesis, dice: por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Por qué tenemos esto? Porque hemos creído en el testimonio del evangelio que Pablo había predicado. Por lo cual, Pablo va a llegar a una conclusión por todo lo anterior. Que sí, ¿están viviendo un momento difícil? Sí. Pero que revela que el justo juicio de Dios está correcto, que en ellos está produciendo abundancia de amor, crecimiento en la fe, está produciendo que haya otros que sean alentados a través del testimonio de ellos, está produciendo que hay una esperanza de reposo para ellos, mientras que para los que no han creído hay una esperanza terrible para lo que viene. Bueno, por todo eso, por lo cual Pablo dice que ora algo. Asimismo oramos siempre por vosotros. Fíjate la oración de Pablo y qué oración tan bonita. Número 1, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Nadie es digno del llamamiento de Dios. ¿Quién dice, no, yo sí soy digno de que Dios me llame a sus filas? Nadie es digno, pero Dios nos toma por dignos. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice: doy gracias a Dios, en el capítulo 1, que me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Yo no era fiel, pero me tuvo por fiel. Y lo mismo dice aquí Pablo, que Dios los tenga por dignos del llamamiento. ¿No somos dignos? No, pero que Dios nos tenga por dignos. Qué bonita oración para hacer por aquellos amigos, familiares que no conocen de Cristo. Señor, te ruego por mi primo, mi amigo, mi compañero de trabajo, tenlo por digno de tu llamamiento. Yo sé que no es. ¿Quién es? Nadie. Pero tenlo por digno para que lo llames. Número 2, y cumpla todo propósito de bondad. O sea, Dios tiene propósitos de bondad para cada uno de nosotros y Dios quiere cumplirlos a través de nosotros, porque son para nosotros. Y yo leía esto y decía, qué bonita oración para los papás, para orar por quienes son papás. Porque los papás tienen un propósito de bondad para sus hijos, pero ¿quién es suficiente? Yo no. O sea, yo no sé cómo hacía la gente que tenía 6, 7 hijos. Yo con 2 me estoy trepando a las paredes porque soy incapaz. Pero Pablo dice, Dios puede cumplir su propósito de bondad, porque es su propósito. Y lo tercero dice, y toda obra de fe con su poder. Toda obra de fe no depende de mí. De fe quiere decir que le he creído. Otra vez, ¿quién es capaz de enseñar a 2 seres humanos a caminar en temor de Dios? ¿Cómo le voy a enseñar a mis hijos eso si yo mismo no puedo a veces? ¿Cómo le puedo enseñar? Bueno, es por su poder, no es en mis fuerzas, es por su gracia. Pablo está orando que Dios los tenga dignos de su llamamiento, que cumpla su propósito de bondad y que cumpla toda obra de fe con su poder. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. O sea, su nombre ser glorificado en mí y yo glorificarle en Él. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Todo esto por una cosa, por gracia. Nunca fue por obras, no es por mérito, es por gracia. Pablo, en este capítulo, lo que les dice a los tesalonicenses de alguna manera es: yo sé lo que están viviendo,
pero también sé lo que eso está produciendo. Su paciencia y su fe, su perseverancia y su fidelidad ha hecho que en la prueba ustedes crezcan en fe y que su amor abunde y que pueda presumirlos ante otros para que cobren aliento al ver sus vidas. Porque su perseverancia y su fidelidad y su fe demuestran el justo juicio de Dios y los hace dignos del llamamiento. Esto nadie es digno del llamado, pero uno exhibe. Déjame ponerlo de esta manera. En la universidad, en Bolivia, yo estudié en la Universidad Católica Boliviana y pues el primer semestre uno pues, no conoce a nadie, entonces yo entraba a mi clase, salía de mi clase y me sentaba en una banca a esperar a mi siguiente clase y pues había una papelería ahí dentro de la universidad y pues yo fui y me compré unos stickers de la universidad y los pegué en mi agenda. Esto es antes de los celulares, uno llevaba agenda, entonces lo pegué ahí en mi agenda, ¿no? Y estaba ahí sentado, ¿no? Con mi agenda, esperando que de la hora, supongo, no sé, y pasa un chavo y se sienta a mi lado y me dice, eres Renacuajo. Renacuajo es el alumno de primer semestre en la universidad, ¿no? Porque son como o sea, digamos, ya no eres un chamaco de colegio, pero tampoco eres un gran universitario, te dicen eres Renacuajo, ¿no? Entonces tú eres Renacuajo, ¿no? Y yo así, pues, ¿cómo supiste que soy de primer semestre? Porque ya me veía muy universitario. Y me dice, por el sticker, todos los de primer semestre ponen su sticker en la agenda, ¿no? Claro, porque te quieres sentir, no, es que yo ya no soy, o sea, yo no soy de colegio, ¿no? Chamacos, yo soy ya universitario, ¿no? Y que se vea mi sticker en mi agenda. Y sin quererlo, lo que estoy haciendo es proclamando eso. Soy nuevo aquí y no sé no tengo amigos. Estoy sentado frente a la cafetería porque me da miedo entrar a pedirme un submarino y no tengo amigos, ¿no? Y ahí está exhibido Renacuajo en mi agenda, ¿no? Cuando pasamos por pruebas, es como que Dios te pusiera tu sticker. ¡Pac! Y otros ven y dicen, ok, no es Renacuajo, pero es un pesquecito, ¿no? Ya ves que los cristianos ponen un pesquecito. Es un creyente. La fe se hace evidente ante la tribulación. Por eso Pablo dice, se ven dignos del evangelio a través de la tribulación. Entonces, si tú estás pasando por momentos difíciles, son difíciles, o sea, no tienes que negarlo, no tienes que decir, no duelen, porque duele. A veces duele. A veces uno está tan agotado que cuando te dicen échale ganas, pues no tengo ganas para echarle, no puedo. No sé si has pasado por momentos de depresión en que en verdad dices, no puedo. Solo pon esto en mente. Dios sabe lo que estás viviendo y está usando lo que estás viviendo para glorificar su nombre en ti y para que tú le glorifiques en Él. Dios no está desperdiciando tus lágrimas. Dios está forjando tu fe, está purificando tu fe y Él es tu redentor. Él no está castigando alguna cosa. Probablemente está purificándote para que camines bien. Y sea como sea, tú puedes acercarte a tu Padre. Jesucristo dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. No dijo, vengan a mí los campeones. No, los que están cansados y trabajados, yo les voy a dar reposo para sus almas. Pero dice después, agáchate, ¿no? Pon mi yugo sobre tu cuello, porque mi carga es fácil, es ligera. Entonces, cuando vemos esto podemos entender lo que Santiago dice. Santiago en el capítulo 1 dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y tú dices, ¿cómo es posible que yo voy a estar en gozo en diversas pruebas? Es que las pruebas no son para destruirte. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
pero tenga la paciencia, su obra completa. O sea, no te sueltes, persevera, aguanta, tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y entonces yo me pregunto, pero ok, ya, ¿cómo se hace eso? Santiago justo, capítulo 1, en el versículo que sigue dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios nunca te va a decir: ¿otra vez quieres sabiduría para saber qué hacer? Ya te di, ¿necesitas más? ¿Qué hiciste con lo que te di? Siempre que vayas a pedirle: tengo una prueba, no sé qué hacer, necesito sabiduría, dice que Dios te dará sabiduría. Y hay una corona para aquellos que soportan la prueba. Entonces vamos a pedir sabiduría, porque si no estás pasando un mal momento, no es que te lo deseo, pero lo vas a enfrentar. ¿Por qué? Porque es necesario que a través de distintas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay partes de nosotros que tienen que ir quedando. Tienes que ir en uno de los libros de las crónicas de Narnia. Uno de los personajes se convierte en un dragón por su avaricia. Un muchachito se convierte en un dragón. Y hay un momento en que está se encuentra con Aslan en una isla. Aslan representa a Cristo, ¿no? Y este muchacho pues es convertido en dragón y está sufriendo mucho. Y Aslan le dice: métete en la laguna. Y se mete el dragón al agua y su piel se hace como de niño nuevamente. Y es como que wow, soy otra vez. Pero al salir del agua nuevamente tiene piel de dragón y otra vez le duele. Y se vuelve a meter, y así, y cada que sale del agua nuevamente tiene las escamas y el dolor, y es un dragón. Y entonces Aslan le dice: ¿quieres que te quite eso? Y el muchacho, el dragón se postra, se tira. Aslan se para. En la película no se ve esto. En el libro se para Aslan, el león se para sobre el dragón y saca las garras y le mete las garras a la piel y empieza a arrancar, y el muchacho empieza a llorar de dolor. Pero con cada arañazo, con cada zarpazo, es cada vez más libre. ¿Y duele? Por supuesto que duele. Pero Dios está buscando devolverte la piel que Él te dio cuando te creó, y que el mundo ha convertido en escamas y que duelen. Y a veces la tribulación hace eso. Vamos a orar. Señor, somos tus hijos. Tú nos compraste, nos redimiste con tu propia sangre y para tu gloria. Y aquí estamos, Señor, algunos de nosotros atribulados, dolidos, por distintas razones, Señor. Y no quisiéramos pedirte simplemente levanta la prueba o la dificultad, sino cumple tu propósito. Que aún en medio de este horno de fuego podamos verte aquí caminando. Sabemos que estar contigo, Señor, es mejor que cualquier otra cosa. Aún un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Padre, que las tribulaciones, los problemas que vengan, no nos separen de ti, sino que hagan crecer nuestra fe y abundar el amor. Y que esto sirva para que otros, al ver nuestra vida, puedan glorificarte también a ti. Pon delante de nosotros la certeza del reposo que tú tienes para tus hijos. El reposo que un día veremos con nuestros ojos, pero que el día de hoy podemos recibir por tu Espíritu. Danos sabiduría para caminar de la manera en la que a ti te agrada. Danos sabiduría para levantar nuestros ojos hacia ti, sabiendo que la vida entera es solo como una neblina. Que nuestros ojos estén puestos en lo eterno. Gracias por habernos considerados dignos de tu llamado, por los propósitos de bondad que tú vas a cumplir en nosotros y a través de nosotros. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Ayúdanos a perseverar fielmente en ti, como lo hacían los tesalonicenses,
por la gracia que tú nos has dado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.